Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a este gran reseteo. Lo prometido es deuda. Les dijimos que La Voz se iba de vacaciones, se va de vacaciones navideñas, aunque seguramente vamos a estar entrando y saliendo porque hay noticias importantes, pero también les advertimos que cesarvidal.tv seguía al pie del cañón incluso en medio de las vacaciones navideñas. Aquí tienen ustedes la primera prueba, pero lo van a ir viendo en los próximos Gran Reseteo, en Camino del Sur, en las columnas de la Sin Razón. Vamos a quedarnos aquí al pie del cañón, incluso en temporadas navideñas, porque ustedes son unos televidentes, son unos oyentes no inclusivos, sino absolutamente exclusivos. ¿Y cómo son exclusivos? ¿Cómo los íbamos a dejar desamparados en medio de estas fiestas? Las celebramos con ustedes. Y para que lo vean, esta noche, como es de rigor, como es reglamentario, como era de esperar, aquí está don Lorenzo Ramírez, que a ver qué nos cuenta con el gran reseteo, que a veces se sitúa, siempre se sitúa dentro de los parámetros del programa de geoestrategia, de geoeconomía, de geopolítica, pero otras veces es que parece que raya el programa de terror, que es un género, por cierto, muy difícil y apasionante. Don Lorenzo, muy bienvenido, felices fiestas, y no sé por qué me temo yo que no va a ser tan feliz lo que nos va a contar. Bueno, don César, muy buenas noches. La verdad es que me voy a meter en otro jardín. Me voy a meter en otro jardín porque es que este programa está hecho para eso, para meternos en esos jardines. No esperábamos menos, donde nadie se mete, ¿no? La verdad es que nuestros oyentes y nuestros suscriptores y nuestros telespectadores ahora, pues así nos lo solicitan y hay que darles la información. Y más allá de la crisis sanitaria, de la tremenda debacle económica que se está produciendo debido a los confinamientos, a las restricciones de movilidad en todo el planeta, pues es necesario hablar de las repercusiones psicológicas que tiene la llegada del COVID, tanto en términos de problemas derivados de las limitaciones de movimiento, como en lo referente, y esto es lo mollar, a la manera en que estamos siendo preparados mentalmente, de momento, para renunciar a nuestra libertad en esta nueva era que las élites han definido como la nueva normalidad, ¿no? El término la nueva normalidad salió enseguida. Sí. Yo estoy convencido de que, bueno, pues luego vamos a hablar de por qué ya había una cierta preparación académica, porque nada más empezar la pandemia, de repente empezaron a utilizarse los mismos términos en todo el mundo. Sí. Entonces, todos aquellos lo cual es sospechoso e inquietante. Claro, entonces todos los supuestos periodistas, todos los supuestos informadores que siguen dudando de esto tendrían que empezar a ir a las hemerotecas y confirmar por qué se produce esto, porque lo normal, sobre todo en los primeros momentos, es que haya diferentes opiniones, diferentes versiones. En este caso no ha sido así. El caso del 11S, por ejemplo, es un caso claro. Si uno se va a las informaciones que se produjeron en los primeros momentos del 11S, de hecho, la CIA estuvo muy interesado en que todo eso, esa documentación o todas esas informaciones pues fueran desapareciendo, porque claro, a la hora de crear un relato oficial, cualquier tipo de disidencia en el mensaje pues puede provocar un problema. En este caso no se ha producido. Todo el mundo ha ido a bloque. Las disidencias empiezan ahora. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, don César, que el COVID está siendo un experimento psicológico mundial, insisto, más allá de las cuestiones sanitarias derivadas de los contagios, que son evidentes, ¿no? De hecho, yo creo que eso a estas alturas no lo puede negar nadie. Yo creo que no. Al principio lo apuntábamos. En La Voz lo he apuntado yo en alguna ocasión y he dicho, mire, tengo dudas sobre esto. Yo ahora no tengo ninguna duda. De hecho, los propios arquitectos sociales del Great Reset así lo afirman sin tapujos. Es que en la página web del Foro Económico Mundial, ya el pasado abril, se expresaban estos términos. Con unos 2.600 millones de personas en todo el mundo en algún tipo de encierro, decía el Foro Económico Mundial, podríamos decir que estamos llevando a cabo el experimento psicológico más grande de la historia. Y vamos a pagar el precio. A confesión de parte, ausencia de pruebas, claro, pues es que es obvio. Es obvio. Hombre, lo único que era erróneo ahí es que decía, vamos a pagar el precio, ¿no? Ustedes del Foro Económico Mundial no van a pagar el precio No. Lo vamos a pagar nosotros, o lo hemos pagado o lo estamos pagando, ¿no? Entonces, a medida que los gobiernos y los empresarios, que son esos empresarios que no son emprendedores, que su existencia se deriva precisamente de estar pegados al político de turno, a medida que estos endurecen el autoritarismo político, la vigilancia tecnológica, restringiendo la privacidad, la protesta democrática, acabando con el pensamiento crítico y generando psicosis social, básicamente, que es lo que han hecho, pues gran parte de la humanidad está sucumbiendo a la ansiedad, don César, a la depresión, una sensación de impotencia. Los países con los confinamientos más duros, el caso de la India es espectacular.
han experimentado aumentos significativos en los suicidios hasta tal punto que los especialistas están asustados, don César. Con razón, es que no es para menos. Es que se ha empezado a hablar, esto, por cierto, hubo gente que lo dijo ya al inicio del coronavirus, que al final iba a haber muchos más muertos por desatención a causa del coronavirus y por enfermedades generadas a partir del mal tratamiento del coronavirus que del propio coronavirus. Pues estamos empezando a ver la verificación de esa afirmación. Hay una periodista y escritora india, que fue la que me puso a mí sobre la pista lo que estaba pasando allí, Arundhati Roy, en Financial Times, escribió un artículo desvelando pues, cómo el gobierno del país había aprovechado para tratar a la población como si fueran presos en campos de concentración, llevados al cadalso. Se produjeron los cierres, los lockdowns, como se dicen en inglés, millones de trabajadores sin hogar y hambrientos se fueron andando a sus casas cientos de kilómetros, muchos murieron por el camino. No murieron de COVID, ¿no? Murieron por el camino debido a los confinamientos, ¿no? Y los psicólogos ya están advirtiendo el aumento de suicidios, como digo. A ver, el suicidio ya era una lacra, que esto es otro tema también. Es verdad, es verdad. Sí, que no se comenta. Oculta, pero lacra, efectivamente. Está oculta por los poderes públicos y los medios. Es que en 2019, solo en España, se registraron 3.145 suicidios, casi el 80% de ellos hombres. Es curioso porque la cifra de suicidios se ha disparado en todo el mundo, pero curiosamente en casi todo el mundo hay el doble de mujeres que de hombres. Es decir, parece ser que hay una mayor tendencia a la depresión y posteriormente al suicidio por parte de las mujeres. El caso de España es el inverso a lo que pasa en la mayoría del planeta. Es decir, en España le deben de estar haciendo la vida muy amarga a los varones, les deben de estar presentando un futuro muy negativo y muy desesperanzado cuando el 80% de los suicidas son precisamente del sexo masculino. Bueno, de hecho que se legisla contra ellos directamente, claro. ¿no? Hay muchos casos ahí, sobre todo el tema del cuidado de hijos, cuando hay padres que no pueden ver a sus hijos por orden judicial, en las separaciones, también porque en España todavía es mucho mayor el número de emprendedores que son hombres, que montan un negocio y que ahogados por las deudas, pues al final acaban suicidándose. Se están suicidando durante la pandemia. Hay mucha gente que tenía bares, que tenía restaurantes que se han suicidado. No se informa de ello. Yo he trabajado, y usted también ha trabajado en muchos medios de comunicación y sabe que hay una orden de que esto no se produzca, pero me he ido a qué pasó cuando el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, ¿no? Sí. A nivel mundial, para analizar un poco, porque un psicólogo me dijo, míralo, porque eso te puede servir un poco, porque la pandemia esta es nueva para nosotros, pero hay otros países donde este tipo de pandemias, como explicábamos el otro día también en La Voz, no, pues están acostumbrados a ellas, ¿no? Entonces el caso, por ejemplo, de China con el SARS es eso, ¿no? Bueno, pues en todos los países afectados aumentó un 30% de media el suicidio en las personas mayores de 65 años. Mire, uno de los aspectos que a mí, que cuando se habla de la conquista de América, en vez de andar diciendo tonterías de la leyenda dorada o la leyenda negra, siempre he ido a las fuentes y me he molestado en leer a los españoles y los pocos testimonios indígenas que nos han llegado, porque al final la historia es las fuentes y lo demás es palabrería y muchas veces estupidez. Una de las cosas que más me impresionó del estudio de lo que fue la conquista del Perú es la enorme cantidad de indígenas que se suicidaron. Es decir, hay relatos de los propios españoles y de los indígenas de que se llegaba a ciertas poblaciones y sabías que estabas llegando a una población porque empezabas a ver a indígenas colgados de los árboles. Es decir, indígenas que no los habían ejecutado, que ellos se habían ahorcado. Y la razón fundamental es que su mundo se había muerto, su mundo había desaparecido y había desaparecido de una manera más que violenta, profundamente traumática. Y no podían soportar el final de ese mundo y se quitaban la vida, porque en el nuevo mundo que había llegado, pues en fin, desde luego no solo no encontraban alicientes, lo que se veían era aterrados y sobrecogidos sobre lo que eso significaba y además creían que era irreversible. Bueno, ese episodio de los suicidios masivos en Perú posiblemente es un episodio que estamos viviendo en Occidente, pero de una manera muy especial en España. Es decir, multitud de varones, miles de hombres que todos los años se quitan la vida, porque es que
el mundo en el que están empezando a vivir los sobrecoge, los aterra, los colma de pavor. No hay esperanza, no hay posibilidades, no hay el menor atisbo de felicidad y se quitan la vida. Y eso es algo terrible. Y por supuesto esas cifras no van a aparecer, porque la mayoría de las víctimas son varones. Si fuera como en el resto del mundo, que la mayoría de las cifras fueran mujeres, bueno, ya tendríamos el Observatorio del Suicidio Femenino, la Asociación de Antiguas Suicidas Femeninas, las Mujeres Suicidables, etcétera, etcétera, todas cobrando de los presupuestos generales del Estado. Pero como los que se suicidan en el 80% son varones, pues estas cifras se ocultan y se esconden y se mienten. Y además en este caso es que al problema se añade que aquí sí que desde los poderes públicos y desde los medios de comunicación y desde los foros y los organismos multilaterales sí se dice que el mundo se ha terminado. Es que lo que nos están diciendo es que esto es lo más relevante. Nos están intentando convencer de que el mundo se ha terminado y que ahora hay otro mundo.